Hoy vamos a ver una de las historias más conocidas y grandes de la Biblia, la historia de David y Goliat. Vemos a un pequeño hombre lleno de fe, teniendo certeza de que iba a ser el vencedor de la batalla, dándonos un ejemplo grande de confianza hacia Dios. Recordemos que los filisteos siempre fueron los enemigos de Israel desde la época de los jueces. Todo empieza a finales del siglo XI, entre el año 1025 al año 1023 a.C. aproximadamente, durante la época que el rey Saúl gobernaba Israel. Israel estaba a punto de enfrentarse a su enemigo, los filisteos. El ambiente se sentía pesado, los israelitas desesperados, temerosos, pero ¿por qué había ese temor? Resulta que en los filisteos había un hombre que desafiaba al pueblo de Dios, nada más y nada menos que Goliat, el cual según la Biblia tenía una altura de 6 codos y un palmo, es decir, unos 2,97 metros, casi 3 aproximadamente. Adicional, tenía una cota de malla la cual pesaba 5.000 siglos de bronce, unos 57 kilogramos. La punta de la lanza pesaba unos 600 siglos, alrededor de 7 kilogramos. Y si le agregamos los más componentes de su armadura, que aunque en la Biblia no dice cuánto pesaba, sí tuvieron que haber sido muy pesados, como el casco de bronce que usaba, las grebas de bronce en las piernas y su espada. En sí, su armadura era extremadamente pesada, demostrando el poderío y su fuerza como un gran guerrero. Durante 40 días salía Goliat y hacía afrenta al pueblo de Israel diciendo: ¿para qué hacemos guerra entre todos? Escojan un hombre que pelee contra mí. Si ustedes ganan, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo ganare, ustedes serán nuestros siervos. Los israelitas, al escuchar y ver este hombre tan alto y acuerpado, se asustaron. Tenían miedo, ya que no tenían a quien escoger para pelear contra este hombre. Mientras esto acontecía, en Belén había un hombre llamado Isaí, el cual tenía 8 hijos, de los cuales los 3 mayores habían ido con Saúl para la guerra. Estos eran Eliab, el primogénito, Abinadab y Sama. Pero Isaí también tenía su hijo menor, llamado David, el cual era pastor de ovejas. Su padre le indica a David que tiene que llevar alimentos a sus hermanos que están en el campo de batalla. Es de aclarar que en esta época el hijo menor era el que se quedaba a cargo de sus padres ya avanzados de edad. Es por esto que David estaba con él. Entonces David, siguiendo las órdenes de su padre, le llevó alimento a sus hermanos, madrugando al día siguiente y llegando al campo de batalla, preguntando por sus hermanos si se encontraban bien. Y aún estando preguntando, cuando de repente sale este hombre Goliat hablando las mismas palabras y encarando al pueblo de Israel, las cuales escuchó David y todos los israelitas. Claro, los israelitas al escuchar estas palabras de Goliat salían corriendo, tenían miedo de enfrentarlo, y David, viendo esta escena de terror que tenía Israel y su rey, preguntó a los soldados diciendo: ¿qué hará al que venciera este hombre? Y también agregó: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces el pueblo respondió que aquel que lo venciere, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas y dará su hija y eximirá de impuesto a la casa de su padre. Pero su hermano mayor, Eliab, lo escuchó y se enojó contra David diciendo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David dijo: ¿qué he hecho yo ahora? ¿Estas no son palabras? Luego David siguió hablando, protestando, y fue llegado a oídos de Saúl sus palabras, el cual lo llamó
Y le dijo David a Saúl: no desmaye ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y Saúl le dijo a David: no podrás ir contra este filisteo, porque tú eres joven y él un hombre de guerra desde su juventud, es decir, una persona con mucha experiencia. A lo que respondió David: tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y lo hería. También David añadió: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Saúl dijo a David: ve, y Jehová sea contigo. Y Saúl vistió a David de su armadura, pero David no estaba acostumbrado a usar esa armadura, no podía caminar. David se quitó la armadura, tomó su cayado, escogió 5 piedras lisas del arroyo y púsolas en el saco que tenía, y con su honda en la mano se dirigió donde Goliat. El filisteo, al ver a David, ¿sabe qué hizo? Lo menospreció, así lo dice en la Biblia, porque David era joven, rubio y de buen parecer. Antes de continuar, por favor, no se olvide en suscribirte, darle like si el video te gustó y compartir. Y deja tu comentario, te lo agradecería. Seguimos. Y el filisteo, al ver a David, lo menospreció, porque David era joven, rubio y de buen parecer. Y dijo Goliat: ¿soy yo perro para que venga a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Entonces David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Al escuchar el filisteo estas palabras, se levantó para pelear contra David, y David se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo, metiendo su mano en el saco y tomando de allí una piedra. Luego la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente, y el filisteo cayó en tierra de frente. Así que David venció al filisteo con una honda y con una piedra, acabando este filisteo sin ninguna espada. Y corrió David y puso sobre el filisteo, y tomando su espada le volvió a herir, y luego le baja la cabeza. Al ver los filisteos que Goliat había perdido, huyeron, e Israel se levantó y los persiguió hasta derrotarlos. En esta historia bíblica que encontramos en 1 Samuel capítulo 17, podemos ver que para Israel ya estaba todo perdido, ya no había solución, pero David tenía otro concepto, un concepto de fe, de creer en Dios, y es una enseñanza para nosotros. Muchas veces se nos acaban las esperanzas y vemos todo perdido por los problemas o circunstancias que se nos presentan, pero he ahí la fe puesta en acción, la fe puesta en Dios. Hay luchas y enemigos grandes. En el Salmo 34:7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los libra. La intimidación de Goliat era hasta vencer a David, acabarlo. Pero David sabía con quién estaba y cómo vencería a Goliat, con fe y el poder de Dios. Este hombre tendría las mejores armas de la época, la mejor armadura, pero Dios utilizó una pequeña piedra, que con el talento que tenía David de manejar la honda, esta fue efectiva y así derrotó a su enemigo. Recuerda que estas luchas que tenemos las podemos ganar creyendo en que Dios todo lo puede. Así que adelante y aplica esta gran historia de este gran héroe bíblico. Si el video te gustó, no olvides de darle like, suscríbete si no lo has hecho y deja tu comentario qué otro personaje quieres que hablemos. Esto es TD History y hasta una próxima.